Una vez iniciada la sesión, el precio comienza a subir e ingresa al Fair Value Gap del 21 de agosto. El que lo tiene marcado, ¿no? Ubica el Consequent Encroachment del Fair Value Gap del 21 de agosto, que es un Fair Value Gap diario, e inicialmente esperamos una reacción en esos niveles. Sí la tuvimos, pero voy a hablar precisamente de eso. No, el precio, al menos en el proveedor que yo estoy utilizando, no alcanza el Consequent Encroachment, entonces no me interesa evaluar, digamos, alguna operación a menos que sí o sí se alcance el nivel. Y esto es una regla, ¿no? Cuando tú estás operando, a ver, permítanme un segundo porque tengo la garganta un poco. Ahora sí, creo que ya mejoró. Tenía que carraspear. A ver, en tu plan o en tu operativa tienes que ser muy estricto con las pautas visuales que quieres observar, ¿sí? Si tú estás esperando que el precio alcance sí o sí el nivel, tienes que ser muy exigente en esos términos. Ahora, vamos a corroborarlo con ustedes. Sí, tenemos el Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Del 21 de agosto, que estaría actuando como un Balance Price Range, y tenemos el Consequent Encroachment exactamente en el nivel, así que no hay falla. De momento, no hay falla. Sí. Muchos probablemente van a decir, Ángel, ¿por qué ese Fair Value Gap y por qué no el Inversion Fair Value Gap de aquí? Ok, es válido. En ese caso sí tuvimos la llegada del precio al Inversion Fair Value Gap, o el, perdón, Consequent Encroachment del Inversion Fair Value Gap, ¿no? Que se utiliza en este caso en el mismo sentido en el que se crea ese Fair Value Gap. Ya eso era simplemente una cuestión de utilización, ¿sí? De prioridad de conceptos y de esperar a que el precio llegue al nivel y punto. ¿De acuerdo? Vuelvo un minuto. ¿Me equivoqué yo? No. ¿Te equivocaste tú? Tampoco. ¿No operaste hoy? No pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos selectivos a la hora de escoger el nivel que vamos a trabajar. No es que le debo dar prioridad a este o a aquel concepto, ¿de acuerdo? No. Tú trabajas en base a los niveles que ya tienes trazados en tu gráfico. Y eso permite que no estés trazando nuevos y nuevos y nuevos niveles, ¿no? Y de esa manera no caigas en confusión. Que te puedes perder una operación en un día, pues no pasa nada, no pasa nada. No vas a sufrir por eso, ¿no? Y yo sé que quizá puede haber mucha gente que caiga en la desesperación de pasar una prueba de fondeo, una fase, o caiga en la desesperación de estar a días de hacer un cobro y de repente todavía no tener ningún tipo de beneficio y verse obligados a operar, ¿no? Bueno, sentirse, mejor dicho, obligado a operar. Pero no pasa nada. Y yo no me siento mal porque el día de hoy no operé. He tenido una semana muy buena realmente y seguramente ustedes también, como para sentirme mal porque, hoy debí marcar ese fair value gap diario, ¿no? Sería una tontería si es que nos sentimos de esa forma. Así que luego de ver el acercamiento del precio al nivel que yo tenía trazado, no necesito trazar más niveles, ¿ok? Ya lo he dejado claro. Podemos o tenemos dos maneras de interpretar lo que sucedió después, que es todo este movimiento bajista. Hay dos maneras de leer el gráfico, ya se los he comentado. La primera forma es a través de la estructura y la segunda a través de la entrega de precio. Lo ideal sería que te especialices en ambas y seas capaz de leer el gráfico a través de ambas, ¿verdad? Entonces, los que, por ejemplo, evalúan su operativa a través de estructura se enfocan en el último movimiento alcista que rompe el penúltimo máximo y luego el movimiento del desplazamiento, ¿no? Voy a comentar también algunos errores que me enviaron en foto algunas personas. Pero esto sería lo primero. Entonces aquí había una pauta, ¿no? Acá como tal, ¿de acuerdo? Si me pongo a buscar un desequilibrio voy a caer en ambigüedad. Entonces no lo busco simplemente. Si hubiera un desequilibrio o si el movimiento alcista, este movimiento alcista estuviera formado por únicamente velas alcistas, entonces sí estaría en la posición de trazar el origen y el fin de ese bici, ¿no? Pero en este caso tengo en esta temporalidad, para que no haya quienes digan, pero Ángel, sube temporalidad. No, 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 no quiero hacer eso. En esa temporalidad tengo velas bajistas que interrumpen el movimiento. Entonces simplemente no puedo aplicar aquí una lectura de rangos en desequilibrio. Así que me enfoco en el máximo, ¿de acuerdo? En este mínimo, en este máximo, repito, en este mínimo. Cuando se rompe, tengo primer movimiento, el desplazamiento. Genial, no me interesa.
¿Por qué? Porque un market shift no está compuesto solamente por el desplazamiento. Ya lo he comentado, ¿no? Pero igual muchos piensan que ya tengo el movimiento bajista y eso es un market shift. No, eso no es un market shift. Y pasa acá, ¿de acuerdo? Que mucha gente vio este movimiento bajista y piensan que este movimiento alcista es un market shift. No, el market shift no está compuesto solo por el desplazamiento. Métanselo en la cabeza. Yo lo he repetido 80.000 veces, lo vuelvo a repetir. El market shift es un movimiento compuesto, es un patrón compuesto. Tú tienes la ruptura de un mínimo, la ruptura de un máximo, el retroceso y la expansión. Tienes primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. Cuando veas esos tres y tengas una contracción, sí existe muy alta probabilidad, siempre y cuando estés a favor de la dirección, de que ese mínimo no se rompa, porque ese mínimo es un mínimo de corto plazo. Ese mínimo se va a romper siempre y cuando aquí haya un desequilibrio. ¿De acuerdo? Se rompe ese desequilibrio porque, bueno, se entiende que es un mínimo de corto plazo susceptible de ser neutralizado, el precio alcanza el desequilibrio y ahora sí comienza a subir. Ahí está la pauta. Y lo mismo al revés. Nosotros tenemos un máximo que se rompe, un mínimo que se rompe, pero hasta ahí todavía no tienes el market shift, solo tienes un movimiento que neutraliza y punto. Muchos piensan que la neutralización es una pauta para decir, esta es la dirección que voy a elegir. Mentira. Una neutralización no te dice nada más que se está rompiendo un máximo o un mínimo. Entonces, no es una neutralización o el concepto de neutralización no es una herramienta, es un complemento. Yo puedo ver neutralizaciones a cada rato, a cada momento, me voy 4 kilómetros al pasado y voy a ver neutralizaciones por todo lado. ¿Y de qué me sirve? Esa no es una herramienta. Y muchos dicen, bueno, con el Judo Swing yo me guío para operar hacia adentro, ¿no? Ya he explicado qué es operar hacia adentro, es operar después de una neutralización de un máximo en venta, por ejemplo, ¿no? O de un mínimo en compra. Una neutralización no te dice nada. ¿Mm? No. Algunos la usan como complemento en términos de, por ejemplo, que me dicen acá, tengo un bullish order block, entonces yo espero la neutralización, combino la neutralización con mi bullish order block y entro en compra. Bueno, pero no estás entrando en compra necesariamente por la neutralización. La neutralización es un complemento, simplemente. Y lo ideal es que necesites, probablemente necesites, algunos recursos adicionales para asumir o tener la certeza de que esta operación te va a salir bien. Porque ¿qué pasa si estás en tendencia bajista y no sabes filtrar la dirección? Aquí el precio va a rebotar en Order Royce y va a seguir cayendo, o sea, no tiene sentido. Repito, el market shift es un patrón compuesto de varios movimientos. Tenemos desplazamiento, retroceso, expansión. Eso tienen que esperar. ¿No? Ya lo que implica el swing del breaker y bla, 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 y todo lo que implica. Cuando el precio retrocede, ¿de acuerdo? Cuando el precio retrocede, la idea es que inicialmente no se rompe ese máximo se va a romper solo si existe un desequilibrio por encima. ¿De acuerdo? Y eso también tiene que ver con el horario. Lo hemos visto en semanas anteriores y lo he comentado, de hecho, no en un video de YouTube, porque esa sesión sí está grabada, pero no en un video de YouTube. Y lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Cuando ustedes estuvieron en ese Zoom en donde yo comenté este caso, máximo de plazo intermedio, perdón, corto plazo, intermedio, corto plazo, se rompe. Pero Ángel, aquí no hay desequilibrio. Bueno, en esta temporalidad no lo ves. Vuelvo un minuto. ¿Sí? Vuelvo aquí. Listo. Entonces, no basta con este movimiento bajista, ¿sí? Igual, me quedé con la espinita en mi sesión porque no se alcanzó este nivel, entonces no quise hacer nada. Sí, tenemos desequilibrios que podríamos haber considerado a lo largo de la sesión, o al menos entre este lapso, ¿no? Entre las 10:10 y las 10:50, según las pautas y reglas de mi modelo. Cuando no tienes una operación en ese lapso, esperas que la vela de las 10 de la mañana cierre. Y si tienes que esperar que la vela de las 10 de la mañana cierre, no operas, por lo tanto, en estos 20 minutos, ¿no? Entonces, ya aquí hay dos detalles que se atravesaron en ese día y que a la gente que está poniendo a prueba, sometiendo backtesting en mi modelo, le va a servir. Si tienes que esperar que la vela de las 9 cierre, ese lapso de 20 minutos no lo operas, primer punto. Así que si no lo opero, recién aquí estoy empezando a mirar la información. Y el desequilibrio más claro podría ser este.
Podría ser ese, digo podría, porque ese es un nivel que tú podrías haber marcado. No, no lo sé si lo marcaste, yo no lo marqué. Como también podría ser este, que es un nivel bastante bueno. Sí, bastante bueno. Ahora, voy a eliminar un momento. Vamos a marcar este nivel. Es un for value gap en forma de BPR. Ok. Eso se usa en sentido inverso. Bien. Entonces yo observo, ¿de acuerdo? Ese for value gap, su for value gap se atraviesa. Tengo el desplazamiento, estoy observando ese mínimo, ¿de acuerdo? Y tenemos una contracción, pero ¿qué dice el modelo? No entremos simplemente porque vemos la contracción, ¿verdad? Ahora, me enviaron algunas fotos, no sé qué estuvieron marcando quizá del pasado, pero una sugerencia que les voy a dar es, si van a marcar Fair Gaps en un minuto, que no sean los que se forman antes de las 9:30, a menos que sea un caso muy excepcional. Allí tienen otra regla. No marquen Fair Gaps que se creen antes de las 9:30. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que esperamos hasta las 9:50 recién con esa información. Fíjense, en este Fair Gap es de las 9:48. O sea que estoy respetando mi pauta. ¿Mm? Vale, genial. Entonces, no entramos simplemente porque el precio llega al nivel, sino esperamos que en el movimiento bajista se forme, es decir, si hay una reacción exactamente en el nivel, esperamos que en el movimiento haya un desequilibrio, ¿verdad? ¿Y qué sucede acá? Borremos un momento ese forward gap y enfoquémonos en todo este bici. ¿Por qué? Porque si este es mi nivel importante o ese es el nivel que yo he seleccionado para colocar una operación en venta, y a ver, los que se acaban de conectar o los que se están desconcentrando se están durmiendo. Estoy hablando del modelo, ¿de acuerdo? Los que están sometiendo a backtesting el modelo, esto es importante. Hemos hablado acerca de los desequilibrios que se forman en los movimientos que alcanzan el nivel importante. Entonces, si yo quiero vender, ¿no? Claro, quizá no basta con que el precio llegue a este fair value gap en forma de BPR, ¿no? Tenemos primer swing, segundo swing, tercer swing y ahí ¡pum! Si no es que si yo vendo, me voy a estrellar contra este bici. Y eso pasa. Venden, ¡pum! Se estrellan contra el bici. Venden por encima del nivel de temporalidad diaria, que es el límite inferior. ¿Qué sería ideal en estos casos si quieres esperar algún indicio adicional? Esperar que el precio rompa este mínimo. Y tienes exactamente el mismo patrón. Desequilibrio en el movimiento alcista, que lo trazas así, ¿no? Se cubre, que rompe el mínimo anterior y que regrese y allí recién y proteges ese máximo. No se tuvo. Hablemos de lo que sucedió. Se sostiene el precio se soporta en el desequilibrio, en el bici que tenemos allí, lo trazan de origen a fin. Tenemos movimiento alcista. Claro, ya tenemos la pauta de cuerpos dentro de él. Pero ¿qué tiene que pasar? Se tiene que atravesar ese desequilibrio. Algo que sucede recién en este movimiento, porque este movimiento ya está rompiendo este mínimo. Presten atención, ¿m? Porque esto es como un rompecabezas del modelo. Cuando ya tienes el sell side liquidity, ¿de acuerdo? Inclusive ese mismo rango te sirve de resistencia, porque es lo que acabo de decir. Los detalles del modelo los voy a ir explicando conforme hagamos estos zooms, ¿de acuerdo? Y también los voy a dejar en la lista de reproducción. Ahora, sí, me van a corregir y me van a decir, Ángel, es acá. Ok, ok. Lo siento, lo siento. Bien. A ver, tenían ese rango de referencia. Sin embargo, yo aquí mientras leía la acción de precio, tracé un detalle más. Si yo considero este rango como el swing breaker, tengo puntos límite, ¿verdad? Puntos límite a los que el precio no debe, entre comillas, ingresar. Y les he hablado del swing breaker. De hecho, lo he enseñado en mi programa de Hablemos con los Acá Traders. Y si se miran esa lista de reproducción, lo repito en un montón de videos. En un montón de videos. Cuando tú tienes el swing breaker, hay puntos, los extremos en específico, que no se deben superar. Si se superan con cuerpos de vela, tienes el mean threshold del swing breaker, ¿no? Ya les he comentado esto inclusive en esta misma semana. Entonces, lo trazamos de referencia. A ver, un segundito. Listo. Y lo voy a trazar con una línea de color rojo. Visibilidad, wow, que solo se ve en minutos. Ahora sí. Y eso también. Genial. Genial, listo.
Bien, entonces, observen, ¿no? Si yo trazo este desequilibrio de origen a fin, que está en el movimiento que alcanza el nivel importante, es precisamente porque estoy procurando buscar la operación, ¿no? Quiero encontrar mi operación. Y tengo una idea, sí, pero todavía tenía la espinita de que el precio no había alcanzado ese nivel y era el nivel que yo al menos estaba utilizando. Me estaba concentrando en eso. Si quería un indicio adicional, necesitaba que se rompa este mínimo. Entonces, ¿qué pasa? El precio ingresa con cuerpos de vela por encima del área del swindle breaker, ¿de acuerdo? No voy a trazar el 50% para no llenarlos de líneas, pero sí es importante que en la medida en la que ustedes vean el ingreso del precio del swindle breaker, esperen que salga de allí. Al menos en esta temporalidad es viable hacer eso porque es viable esperar, porque en un minuto las cosas pasan muy rápido. Si el precio va a subir y va a alcanzar mi nivel, yo dije, bueno, si alcanza ese nivel, listo, ¿no? Aquí venimos, Ángel Casapía entra en corto y vámonos con todo. Pero no pasó. El precio ingresa y acá veo inclusive otro detalle y es que en este movimiento también es posible trazar otro desequilibrio. Por qué es posible trazar otro desequilibrio? Tenemos un máximo anterior roto, este máximo es más alto y tengo a la vez un desequilibrio que lo puedo trazar tranquilamente de origen a fin, desde acá hasta la vela bajista que interrumpe el movimiento y me voy hacia el futuro. Listo. Una nueva ciencia de trazado de desequilibrios, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos al precio alcanzando el límite inferior del Fair Value Gap diario y reaccionando. Entonces esto a mí ya me paralizó. Hands on my pocket, ¿no? Manos en el bolsillo. Todavía no tengo ningún tipo de confirmación porque estoy mirando absolutamente todo lo que sucede dentro de mis 2 horitas. Desde las 9:50 hasta las 11:50. Estoy mirando, estoy observando, estoy esperando. El precio sube, rompe el máximo anterior, inmediatamente rompe ese máximo. ¡Pum! Tuvimos una caída. Se atravesó por fin este desequilibrio, que era el más cercano, el más próximo, porque acá no se puede trazar uno. Tenemos vela bajista, dos velas alcistas e inmediatamente ese rango se cubre. No es posible trazarlo allí. Entonces uno lo traza aquí. Mantienes este. Cuando lo trazas hasta acá, yo veo, bueno, se rompió el máximo, se rompió el mínimo. Aquí va a haber una reacción, definitivamente. La hay. ¿Y en qué había que fijarnos? Bueno, en este detallito. ¿Se dan cuenta? No estoy marcando un order block. Estoy marcando el origen de un desequilibrio, de un buy-side imbalance, sell-side inefficiency. Tenemos reacción, no se rompe el máximo anterior y por fin se cruza este mínimo en forma de sell-side liquidity. Genial, ya tenemos el mínimo, sell-side liquidity. Y la contracción, ahora sí, ¿por qué? Porque ya tenemos nuevamente el precio cotizando por debajo del límite del Fair Value Gap diario, la contracción al Fair Value Gap en forma de Balance Price Range, o algunos incluso van a hacer esto, van a marcar este Fair Value Gap y van a marcar este Fair Value Gap. Bueno, eso es un Fair Value Gap típico, común. Si observan ese Fair Value Gap o lo estudian, los cuerpos se mantienen dentro de él, lo cual es un input muy, muy bueno realmente. ¿No? En cuanto tú miras al precio cerrar en esta vela o en esta vela, ya estás ya en venta. Lo que sucede es que si yo no tengo las pautas de mi operación hasta las 11:10, yo aquí ya no opero. ¿Por qué? Porque seguía teniendo la espinita de ese nivel. Ese fui yo, no sé, algunos de repente lo pudieron aprovechar y me parece excelente que lo hayan aprovechado. Pero estos son los detalles que yo veo en mi modelo y si es que yo tengo todos los parámetros o si es que todos los parámetros se han presentado como deben de presentarse, como yo quiero que se presenten, me siento cómodo, ¿me entienden? Si no me siento cómodo viendo el gráfico, viendo la data, viendo la información que se crea, no amerita eso colocar una operación. Y esa es la razón por la que hoy simplemente hands on my pocket. Punto. Sin embargo, allí se hubiera podido tener una operación bastante, bastante bonita. Aquí un segundo, voy a cortar este. Em, como dato, quiero recalcar el dato, y es que si ustedes tienen un desequilibrio, es mucho, mucho mejor, ¿sí? Que el mínimo del movimiento en donde está el desequilibrio, repito, el mínimo del movimiento en donde está el desequilibrio se rompa, ¿de acuerdo? Con eso ustedes tienen un grado adicional de probabilidad importante, que se rompa el mínimo del
del movimiento en donde está el desequilibrio. ¿De acuerdo? Quienes están acá y quienes han entendido lo que acabo de decir, coloquen un 7 en el chat, por favor. Todos, un 7 en el chat, vamos. Un 7 en el chat, eso, muy bien, excelente. Ajá, muy bien, perfecto. Entonces, en el momento en el que se rompe este mínimo, porque este es el mínimo del movimiento en donde está el desequilibrio, ¿de acuerdo? En este momento recién es que yo presto atención aquí y digo, bueno, hasta las 11:10, no tengo nada, adiós. Envié mi mensaje, cierro mi semana, no me interesa lo que pase. Pero los que pudieron vender allí, porque se lo permiten, yo los felicito realmente. Esta era una muy buena operación, de verdad, muy buena operación. ¿Y hasta dónde se podía vender? Si nos acercamos al gráfico aquí de una hora, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos un pequeño rango de desequilibrio y entre la vela, mira, me voy a acercar un poquito, entre el máximo de la vela de las 7 de la mañana, que es este, lo voy a trazar con una línea de color azul. Yo juego con los colores, ¿no? Ya saben, diario, naranjado, una hora azul, un minuto rojito, ¿no? Listo, entonces teníamos ese máximo y el precio había ingresado hasta este punto, hasta la vela de las 11 de la mañana. Había ingresado hasta aquí, ¿no? Aquí lo voy a trazar, ahí está. Entonces el precio rompe el mínimo, tienen la operación, básicamente, la formación del modelo, y podían vender hasta que se cubra todo ese desequilibrio, desde aquí hasta aquí, que no era una mala operación realmente, porque si vendían, vamos a decir, en ese nivel, ¿sí? En cualquier nivel realmente, tienes todo un área para trabajar. Mi modelo es flexible porque no te obliga a tener un punto de entrada exacto, ¿me entiendes? Una vez que el precio llega al área pequeñita, porque es de un minuto, obviamente, ya tú tienes que utilizar tu criterio y colocar el stop loss donde te sientas más cómodo, ¿no? Si te sacas el stop loss y se va a la dirección, bueno, lo asumes y como que te sientes bien, ¿verdad? Esas son partes de las ventajas de mi modelo. Proteges este máximo, te vas hasta aquí, uy, no cumplo con el 1-2, no importa, vamos con el 1-2 allí. O si te quieres ir hacia la siguiente área de soporte, que en este caso es el mismo Fair Value Gap del 27 de septiembre a las 22 horas, ¿sí? O, perdón, a las 15 horas. Ok. Este Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Me estaba confundiendo con este de acá. Este de acá, del 25 de septiembre a las 15 horas, que les había mandado en foto en Telegram, por supuesto. Ahí tenían un objetivo y es allí exactamente donde tenemos una reacción. Y era referencial, ¿sí? Podían tener el 1-2, podían trazar desviaciones estándar aquí, si así lo querían. Primera desviación estándar alcanzada, contracción al 50% del swing del breaker. Esto no es coincidencia, esto es algorítmico. Y luego tienen segunda desviación estándar, 1 a 2.4. Listo, se acabó.